Buen día, estimados, espero se encuentren bien. Hoy veremos replicación del DNA. La base de la continuidad de la vida es la habilidad de las células de crear copias idénticas de su ADN. Eso veremos ahora en la clase. La replicación del ADN va a tener como objetivo la transmisión de la información genética de célula a célula y de generación en generación. La replicación del ADN es semiconservadora. ¿Por qué? Porque cada cadena del ADN actúa de molde para la síntesis de una cadena nueva. Y entonces así tendremos como resultado dos moléculas de ADN nuevas y cada una va a tener una cadena nueva y una cadena vieja. Entonces a este proceso es que le llamamos replicación semiconservadora. Esta hipótesis de la replicación semiconservadora fue propuesta por Watson y Crick un poco después de que publicaron el artículo donde demostraban que la estructura del ADN era en doble hélice. Y esta teoría que ellos propusieron la confirmaron en 1957 Matthew Meselson y Franklin Stahl. En el experimento, Meselson y Stahl confirmaron que la duplicación del ADN se da por medio de una replicación semiconservadora. ¿Por qué? Porque ellos cultivaron varias generaciones de Escherichia coli, bacterias crecidas en un isótopo pesado del nitrógeno. El isótopo pesado sería el nitrógeno 15 y el isótopo ligero el N14. Entonces, cultivaron unas cepas de coli en el nitrógeno ligero y ustedes pueden ver acá que obtuvieron pues un DNA con hebras ligeras, ¿verdad? Que solamente tenían el isótopo N14. Y en cambio tienen otro tubo, otros cultivos de siempre de Escherichia coli, donde trabajaron con bacterias crecidas en nitrógeno pesado, tienen un ADN pesado. Entonces, luego las células de coli que cultivaron en medio con N15 se transfirieron a un medio que contenía solamente el isótopo N14. Entonces, ahí se las dejó crecer hasta la duplicación de su población celular. Entonces, el ADN que aislaron de esta primera generación de células formó una única banda en el gradiente de cloruro de cesio en una posición que indicaba que las moléculas de ADN de doble hélice de las células hijas al final eran híbridos que contenían una cadena nueva con N14 y una cadena también parental que tenía N15. Entonces, este resultado les permitió comprobar que existe la replicación semiconservadora en que cada cadena de ADN actúa de molde para la síntesis de una nueva. Entonces, cuando tenemos dos moléculas nuevas de ADN, van a tener siempre una cadena nueva y una cadena vieja. Y pues hay tres fases de la etapa de replicación. Está la iniciación, la elongación y la terminación. Los indicios de que la replicación era un proceso altamente coordinado en el que las cadenas parentales se desarrollan y replican simultáneamente los obtuvo John Carnes mediante una autorradiografía en que utilizó el DNA de Escherichia coli. Entonces, estas cepas las cultivó en un medio que contenía timidina marcada con tritio. Acá ustedes a su derecha pueden observar esta es una micrografía electrónica y acá se muestran imágenes del DNA plasmídico de la Escherichia coli replicándose desde un único origen de replicación, que es este, ¿verdad? Aquí hay un único origen de replicación. ¿Qué es este origen de replicación? Este es el sitio donde debe iniciar la copia del material genético en cada ciclo celular. Para los procariotas que poseen genomas más sencillos, la replicación se inicia en un solo lugar. En cambio, para los eucariotas que poseen genomas que son mucho más complejos y amplios,
ahí se van a encontrar varios orígenes de replicación. A partir de este origen de replicación, que acá podemos ver para el caso de un procariota, acá, para el caso de, aquí ven el DNA circular, aquí hay un solo origen de replicación, se forman dos sitios de copia activa del DNA. Estos dos sitios de copia activa se llaman horquillas, son estos que les estoy señalando en amarillo. Estas son horquillas de replicación, que en este caso son aquí donde dice replication forks. Estas son horquillas de replicación. Esos son sitios de copia activa del ADN. Entonces, estos sitios de origen de replicación dan lugar a, o sea, indican o el lugar específico donde el proceso de copia del ADN debe iniciar, y funcionan como sitios de anclaje también para proteínas que realizan este proceso de replicación. En eucariotas, como les decía, son necesarios varios orígenes de replicación. Según algunos autores, existen, por ejemplo, 330 orígenes en el genoma de 14 megabases de una levadura común, y probablemente más de 10.000 orígenes en el genoma de los metazoarios, o sea, todos los seres vivos que comprenden el reino animal. Ahí van los eucariotas. Y por ejemplo, acá con esta imagen, eso es lo que les quiero plasmar. Por ejemplo, en estas secuencias de ADN, aquí se observan 3 orígenes de replicación, y por tanto se forman ya a la hora de la replicación 3 burbujas de replicación o horquillas de replicación. La replicación es bidireccional. Se da la formación de burbujas de replicación en los eucariotas y de horquillas de replicación en los procariotas. Acá en la imagen a su izquierda pueden ver que la replicación del ADN sucede bidireccionalmente a partir de un origen, tanto en cromosomas circulares procariontes, que es el literal A acá, como en cromosomas lineales eucariontes, que es el literal P. Y como les mencionaba anteriormente, el científico John Kearns, él hizo pues investigaciones sobre el origen de la replicación y determinó que esta replicación avanza bidireccionalmente. O sea, él confirmó observaciones anteriores que indicaban que la replicación es normalmente bidireccional, o sea que en las moléculas de ADN circular, por ejemplo, el que vemos acá en el literal A, las dos horquillas de replicación vuelven a encontrarse en un punto del círculo, en el lado opuesto del origen. Entonces eso confirmaba que tenían una bidireccionalidad. Entonces, este va para acá, este va para acá, y se unen en un punto, ¿verdad? Del círculo en el lado opuesto al origen. Las cadenas nuevas de DNA siempre se van a sintetizar en dirección 5'3', siendo el grupo 3' hidroxilo libre el punto donde se va a ir elongando el DNA, o sea, los extremos 5' y 3' de una cadena de DNA nos van a dar esa direccionalidad. Entonces, debido a que las dos cadenas de DNA son antiparalelas, la cadena que actúa de molde se lee del extremo 3' a 5'. Entonces, preguntémonos, si la síntesis transcurre siempre en dirección 5', 3', ¿cómo es que pueden sintetizarse las dos cadenas simultáneamente? Esto se resuelve por medio de una investigación donde un investigador Reiji Okazaki, él y colaboradores en la década de los 60, descubrió que una de las cadenas nuevas de ADN se sintetiza en forma de trozos cortos. Esos trozos cortos
son denominados los fragmentos de Okazaki. Entonces, esta investigación lo que concluyó es que siempre una de las cadenas es sintetizada de modo continuo y la otra de modo discontinuo. Entonces, la cadena continua o hebra conductora, acá se las voy a señalar, esta cadena continua o hebra conductora, esta siempre va a ir en la dirección, ¿verdad? 5', 3'. Esa es la que vamos a conocer como la que transcurre en esa dirección, en la misma dirección que el movimiento de la horquilla de replicación. En cambio, aquí por eso dice, esta flecha dice replication fork, porque esta es la dirección de movimiento de la horquilla de replicación. Entonces la cadena o hebra conductora siempre va a ir en el sentido de esta horquilla de replicación. En cambio, la hebra rezagada o retardada va a ser aquella cuya síntesis va a ir siempre en dirección 5', 3', pero en dirección opuesta a la dirección del movimiento de la horquilla, ¿verdad? Entonces esta va a venir para acá. Entonces, porque la polimerasa igual no puede ir elongando la cadena en la dirección opuesta, ¿verdad? 3', 5', sino que siempre tendría que ser 5' y 3'. Por eso es que existen estos fragmentos de Okazaki en honor que se descubrieron por el investigador Okazaki, entonces por eso se denominaron en honor a él. Y estos fragmentos se van a ir colocando en la hebra para que la polimerasa pueda ir elongando la cadena. Y actúa también otra enzima, ¿verdad? Que es la ligasa. Ella va a ir uniendo estos fragmentos. Los espacios entre estos fragmentos los va a ir uniendo la DNA ligasa, por eso de ahí su nombre. Los fragmentos de Okazaki tienen típicamente de 100 a 200 nucleótidos de longitud en los eucariotas y son más grandes en las bacterias, de 1000 a 2000 nucleótidos. Y pues acá les muestro otra imagen, ¿verdad? De lo mismo, representando la identificación de las hebras del DNA. Esta es la cadena conductora, que es continua, y la cadena retardada, que va a ser discontinua, y estos que ven flechitas cortas, pues son los fragmentos de Okazaki. Las enzimas que degradan el ADN, pues se llaman nucleasas, o DNAsas si nos referimos a las específicas del DNA en lugar del RNA. Todas las células tienen varias nucleasas y estas pueden clasificarse en dos clases, las exonucleasas y las endonucleasas. Las exonucleasas son las que degradan el ADN desde el extremo de la molécula y muchas actúan solo en la dirección de 5', 3', algunas en dirección de 3', 5', eliminando el nucleótido solo del extremo 5' o del extremo 3' respectivamente. También están las endonucleasas, estas degradan el ADN desde ciertos puntos intermedios específicos de una cadena o molécula de ácido nucleico, reduciéndolo a fragmentos cada vez más pequeñitos. Entonces, unas pocas exonucleasas y endonucleasas degradan exclusivamente ADN de cadena sencilla. Y acá pues les muestro una imagen de ejemplo de endonucleasas. Hay unas endonucleasas de restricción que son bastante usadas en el trabajo en lo que tiene que ver con genética. Estas enzimas de restricción pues son proteínas que son aisladas a partir de bacterias y van a ir a cortar secuencias específicas de ADN y va a producir entonces fragmentos de ADN con una secuencia conocida en cada extremo. Y generalmente estas enzimas de restricción se unen a secuencias palindrómicas. ¿Se acuerdan que ya hemos visto que eran las secuencias palindrómicas? Que es una secuencia que tiene una copia en espejo de sí misma. Entonces,
Estas enzimas eso es lo que hacen y son pues ampliamente usadas en la tecnología de ADN recombinante y en modificación genética. Pero hablemos bioquímicamente cómo se da esa elongación de una cadena de ADN. Es importante saber que el ADN es sintetizado por la ADN polimerasa. Arthur Kornberg en 1955 terminó de purificar y caracterizar una DNA polimerasa de la Escherichia coli, que actualmente se conoce como DNA polimerasa 1. Y a raíz de estos estudios pues se ha podido determinar el mecanismo catalítico para la incorporación de nuevos nucleótidos por el ADN polimerasa cuando se está dando esta elongación de la cadena o síntesis del ADN. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El nucleófilo, que es el hidroxilo del nucleótido en el extremo 3' de la cadena en crecimiento, esta es la cadena en crecimiento, actúa como nucleófilo, entonces hace un ataque nucleofílico hacia el fosfato, el fósforo alfa 5, que es el del desoxinucleósido 5-trifosfato que está entrando, el que se va a ir a incorporar. Por eso aquí dice incoming DNTP, porque está entrando un desoxinucleósido trifosfato, que este desoxinucleósido trifosfato va a ser atacado nucleofílicamente por el hidroxilo del nucleótido en el extremo 3'. Y esto que va a hacer, va a liberar pirofosfato inorgánico, esta incorporación. Y el magnesio, ustedes pueden ver dos magnesios acá, estos son parte de la DNA polimerasa, que es la que va a ir añadiendo los dinucleósidos trifosfato, esa es su función. Entonces, para ir elongando la cadena nueva, ¿verdad? La cadena en crecimiento. Entonces, el magnesio, aquí que observan en la parte superior, va a facilitar este ataque nucleofílico. Y el magnesio que ven en la parte inferior va a facilitar el desplazamiento o la liberación del pirofosfato cada vez que se esté incorporando un desoxinucleósido trifosfato. La actividad de la DNA polimerasa va a requerir una hebra desapareada, que es la que va a actuar como molde, y una cadena cebadora, que es la que va a ir aportando un grupo de oxilo libre en el extremo 3'. Entonces son estos. Acá está el primer o el cebador y acá pueden ver la hebra molde. Entonces, esta celestita es la hebra molde y esta es el primer o el cebador. El cebador es el que nos va a ir aportando ese grupo de hidroxilo libre en el extremo 3', al cual se van a ir añadiendo las nuevas unidades de desoxinucleótidos trifosfato, los desoxinucleótidos trifosfatos entrantes. Los nucleótidos entrantes se van a seleccionar por apareamiento complementario de bases, es decir, una adenina va a ir con una timina, una citosina con una guanina. Ya una vez se ha dado la inserción del dinucleótido trifosfato, entonces se aparean las bases, el producto de la reacción tiene otro nuevo grupo 3 hidroxilo libre que va a permitir que se añada otro dinucleótido trifosfato. Entonces este par de bases recién formadas, estas, se va a dar una translocación o una migración, digamos, para dejar que este sitio activo o sitio de inserción, que según vemos en esta imagen está acá, el sitio de inserción, que sería este sitio de inserción o sitio activo quede disponible para formar otro par de bases, para que llegue otro DNTP
a insertarse acá, que en este caso si tenemos una guanina, entonces se va a venir a insertar una citosina. Y así es como va actuando la DNA polimerasa 1 y va a ir añadiendo los dinucleótidos para ir elongando la cadena. La replicación tiene lugar con un grado bien alto de fidelidad. Por ejemplo, en la Escherichia coli se comete un error por cada 10 a la 9 o 10 a la 10 nucleótidos incorporados. Durante la polimerización sucede la discriminación entre nucleótidos correctos e incorrectos, y esta se basa no solo en los puentes de hidrógeno, que son los que especifican, digamos, el apareamiento correcto entre bases complementarias, sino también en la geometría común de los pares de base estándar, adenina-timina y guanina-citosina. Entonces, el sitio activo de la DNA polimerasa 1 acomoda solamente pares de bases con esa geometría. Entonces, cuando un nucleótido incorrecto puede ser capaz de formar puentes de hidrógeno con una base del molde, pero esto generalmente pues no va a encajar en ese sitio activo. Entonces, las bases incorrectas pueden ser desechadas antes de que se forme el enlace fosfodiéster. Entonces sucede que hay un mecanismo intrínseco de todas las DNA polimerasas, y es una actividad exonucleasa de 3' a 5' independiente. Entonces aquí lo que sucede es que hay una segunda comprobación de cada nucleótido una vez que ha sido añadido. Entonces esta actividad, que es nucleasa, se acuerdan que ya habíamos visto las exo y las endonucleasas, permite eliminar un nucleótido recién incorporado y es altamente específica para pares de bases incorrectos. Entonces si la polimerasa ha añadido un nucleótido incorrecto, entonces se inhibe la translocación de la enzima a la posición donde ha de incorporarse el siguiente nucleótido. Entonces esta pausa en ese movimiento es lo que ofrece la oportunidad de hacer la corrección. Entonces esta actividad exonucleasa de 3' a 5' elimina ese nucleótido que se apareó mal, y así la polimerasa puede volver a empezar. Entonces esta actividad se le llama como corrección de pruebas. Y acá a su derecha pueden observar las pares de bases que generalmente son estándar, ¿verdad? Y que ya las hemos mencionado en varias clases anteriores. La citosina y la guanina, y la timina y la adenina. Estos son los pares de bases correctos, pero estos apareamientos correctos. ¿Cuáles son los pares de bases o apareamientos incorrectos? Que se una timina y guanina, citosina y adenina, adenina y guanina. Entonces la geometría de estos pares de bases incorrectos puede excluirlos del sitio activo. El sitio activo es este, ¿verdad? Espérame. Este es el sitio activo. Entonces, ese incorrecto apareamiento o que sean bases incorrectas puede hacer que se excluyan del sitio activo. Así como hace la de hacen estas exonucleasas, para que permiten eliminar las pares de bases incorrectas para que pueda seguir trabajando la DNA polimerasa. Y acá pues se puede observar cómo es que ocurre esta corrección de errores por la actividad exonucleasa que les hablaba en la diapo anterior. Vaya, entonces acá podemos ver que primero que sucede el error, ¿verdad? Y la polimerasa aparea incorrectamente el desoxinucleótido de citosina con el desoxinucleótido de la timina, ¿verdad? Entonces tendría que ser una adenina la que se incorporara, pero se incorporó una citosina. Y entonces la polimerasa lo que hace automáticamente es que recoloca el extremo 3' desapareado en el sitio 3 a 5' de la exonucleasa. Vemos que la exonucleasa está aquí, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver, coloca este extremo 3', es decir, coloca
a la citosina que se colocó mal en el extremo, en el sitio de la exonucleasa, acá. Y luego pues la exonucleasa, ¿qué es lo que hace? Hidrolizar ese dinucleósido trifosfato desapareado. Entonces luego de hacer esa hidrolización, sucede que el extremo 3' se vuelve a colocar en el sitio activo de la polimerasa, ¿verdad? Quiere ver, entonces este extremo 3' se vuelve a colocar en el sitio activo. Estaba acá en el sitio de la exonucleasa y se vuelve a colocar acá en el sitio activo de la polimerasa. ¿Para qué? Para que la polimerasa pueda incorporar el desoxinucleósido trifosfato correcto. Entonces que en este caso es la adenina, que ya la colocó adenina timina.